Buenas tardes, vamos a empezar. Me alegro mucho de veros otro lunes aquí de nuevo. Hoy tenemos una jornada en la que vamos a saltar de lo estrictamente filológico al arte, a la imagen, a la representación, a la pintura. Así que bueno, espero no sé que va a ser una tarde también fantástica la que vamos a pasar hoy. Nuestra primera invitada de hoy, tenemos la suerte de contar con Madalena Illán Martín. Ella es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Actualmente, desde hace 2 años, ejerce de directora del Departamento de Historia del Arte y es además coordinadora del Observatorio Permanente de Arte y Género. Actualmente es investigadora principal del proyecto I+D+I, agencia femenina en la escena artística andaluza 1440-1940 y miembro del equipo investigador del proyecto I+D+I, las artistas en la escena cultural española y su relación con Europa, 1803-1945. Sus investigaciones se han dirigido fundamentalmente en estos 2 ámbitos de estudio. Por un lado, el análisis de las artistas activas en España y en Francia durante los siglos XIX y XX, y el examen de los discursos visuales sobre las representaciones de las mujeres en el arte, generando diferentes publicaciones sobre estas cuestiones, entre ellas este libro que nos ha traído hoy, que tenemos aquí, Pintoras en la Sevilla del siglo XIX, que es una de sus últimas publicaciones. Además, ha participado en el comisariado de exposiciones como Pintoras en España, de María Luisa de Riva a Maruja Mayo, Aurelia Navarro, La poética de la intimidad, hacia poéticas de género, Mujeres artistas en España, 1804-1939, o Miguel de Mañana, Espiritualidad y arte en el barroco sevillano. Y, bueno, entre sus numerosas publicaciones, como decía, que hoy nos acompaña en la mesa, pero también Regla Manjón Mergelina, La condesa de Lebrija, Arte, filantropía y poder en Sevilla, Aurelia Navarro, Semblanzas de un artista contracorriente, de 2021, Luis Jiménez Aranda, un pintor sevillano en el París de la Belle Époque, o Carmen Lafont, La poética de la realidad en el arte español contemporáneo. Por tanto, Madalena, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Contamos con una especialista en este tema del yo del que estamos hablando, y el título de su conferencia de hoy es La imagen del yo, los autorretratos de los y las artistas entre el egotismo y la reivindicación. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Madalena. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la profesora Rocío Rojas Marcos el haberme invitado a participar en este curso de otoño, que aborda un tema tan apasionante, tan fascinante, y que ha dado tantos frutos tan provechosos en el ámbito de la creación, tanto literaria como las artes plásticas, que es el caso que vamos a analizar en la conferencia de hoy. Será una aproximación, lógicamente. Ha sido muy complicado trazar en apenas 1 hora y media pues, un desarrollo de ese concepto fundamental, la imagen del yo, por parte de los artistas, cómo la han desarrollado, qué pretenden con esa imagen, cómo se han representado, por qué se han representado, cuáles han sido las pulsiones fundamentales de los artistas, hombres y mujeres, a lo largo de la historia, a la hora de realizar esa autorrepresentación, ese autorretrato o esa imagen autobiográfica, que es donde nos vamos a introducir, en escudriñar sobre esas pulsiones fundamentales de los artistas. Me interesa, además, antes de pasar a analizar esas imágenes de los artistas, abordar algunas cuestiones que aparecen como título de este curso de otoño, lo que devuelve el espejo, ese inicio, a abordar ese objeto tan fascinante, tan perturbador, podemos decir, tan siniestro en algunas ocasiones como es el espejo, cómo se ha abordado a lo largo de la historia del arte, cuáles han sido los significados, los símbolos que se han desarrollado a partir del espejo en la historia del arte, porque todo ello son significados que se suman a los autorretratos de los y las artistas. Por lo tanto, es un tema fascinante y para mí es un placer estar con ustedes esta tarde y compartir pues, algunas de las reflexiones, investigaciones, inquietudes que tenemos los historiadores del arte en torno a esta cuestión fundamental.
Antes de abordar esos autorretratos, me interesa hablar del espejo, esa imagen, lo que devuelve el espejo. El espejo ha sido un elemento fundamental en el trabajo de los artistas. Utilizo el masculino de manera genérica, pero me refiero a tanto hombres como mujeres artistas. Y además ha sido un elemento fundamental no solo para autorretratarse. De hecho, veremos que en algunas ocasiones el autorretrato no parte del espejo, sino que el artista utiliza otros elementos, aunque generalmente es el espejo, evidentemente. Bien, pero no solo lo va a utilizar para esa autorrepresentación. El espejo ha sido utilizado por los artistas para diferentes géneros, diferentes temáticas y, sobre todo, con una función fundamental. El espejo no ha sido la representación mimética, podemos decir, de la realidad. El espejo ha sido un elemento que ha servido al artista para, precisamente, ir más allá de la imagen servil, podemos decir, de la realidad. Le ha servido para profundizar en la realidad, para acceder a lo oculto, para acceder a lo que pasa desapercibido de manera cotidiana, porque es tan evidente que se nos pasa desapercibido. El espejo es revelador de elementos ocultos, como vamos a ver. Se ha utilizado por parte de muchos artistas y de muchas maneras. He traído un ejemplo muy paradigmático que va a revolucionar prácticamente el concepto del paisaje romántico, y es el denominado espejo de Claude. El espejo de Claude es este artilugio que tenemos aquí, o aquí tenemos a un artista que está pintando un paisaje, dibujando un paisaje, pero no mira el paisaje. Está pintando lo que mira a través de ese reflejo, esa imagen especular que devuelve el espejo de Claude. ¿Y qué imagen devuelve el espejo de Claude? Realmente es un espejo convexo, es un espejo que deforma la realidad, que cambia las dimensiones de la realidad. Y además es un espejo que está teñido de color naranja. Eso le da un carácter tornasolado a todo lo que se representa a través de ese espejo. Y ese espejo da lugar a paisajes como este que tenemos aquí, característico de esos paisajes románticos, con esas luces del ocaso tornasoladas, con ese carácter tan melancólico, anaranjado. Bien, pues el artilugio del que se van a servir los artistas para transformar la realidad, para potenciar su creatividad, es el espejo de Claude. Digo, es un elemento que evidencia que no solo se utiliza para el autorretrato el espejo. Uno de los espejos más famosos es, evidentemente, como todos saben, ese espejo de las Meninas, de Velázquez. Ese espejo en el que, bueno, pues Velázquez nos introduce en la escena, juega con nosotros, nos manipula, hace que veamos lo que él quiere que veamos. Evidentemente, el espejo que sitúa frente a nosotros no nos refleja a nosotros, refleja a los reyes, que son los protagonistas de esa escena. Bien, pero más allá de ese juego de miradas, recientes investigaciones han puesto de relieve, Ramón Laca, el investigador que ha puesto de relieve, que Velázquez se sirvió de espejos de grandes dimensiones para realizar la composición de esta obra, para configurar el espacio, las luces, las sombras, todo a partir de diferentes espejos contrapuestos. Por lo tanto, ha sido un instrumento fundamental para los artistas el uso del espejo más allá del autorretrato. Pero evidentemente a nosotros nos interesa el autorretrato, esa representación del propio artista, esa imagen del yo que transmite el artista a través de esa representación de sí mismo o de sí misma. Una representación que, como decía antes, no representa la imagen que devuelve el espejo de una manera más ortodoxa, más directa. Uno de los ejemplos fundamentales, sobre el que volveremos más adelante, porque es una de las artistas, hombres o mujeres, que más se ha autorretratado, es Frida Kahlo. Frida Kahlo la tenemos aquí, en su cama. Como saben, Frida Kahlo sometió a una serie de operaciones tras un accidente de tráfico. Ello le obligó a estar en cama, en reposo, durante muchísimo tiempo, años, si se suma el tiempo total a lo largo de su vida. Y en esta cama hizo instalar este espejo que tenemos arriba. Un espejo en el que ella se va a autorretratar constantemente. Pero la imagen suya no es la de Frida Kahlo rodeada de esas sábanas, esas almohadas o esos elementos de la habitación, de la estancia.
Frida Kahlo se va a representar así, en la selva, rodeada de animales exóticos, rodeada de toda una serie de elementos que son fruto de su imaginación. Siempre hay un hilo que enlaza, que conduce la ficción y la realidad. Ese hilo suele ser el dolor, y ella va a representar el dolor de muchas maneras. En este caso, lo tenemos en ese collar realizado de ramas con espinas que se clavan y hace que emerjan esas gotas de sangre, cuelga un colibrí muerto, la mitología azteca y maya ha puesto una simbología también trascendental, pero ella se va a representar uniendo esos elementos de la realidad a la ficción, la autoficción, esa autobiografía ficcionada que va a desarrollar en gran parte de su producción. La imagen del yo en los artistas, en algunos de ellos, como iremos viendo, tiene también una especie de pulsión catártica. El artista va a utilizar en muchas ocasiones, igual que en la literatura, se va a utilizar el espejo como una especie de instrumento para exorcizar esos demonios, esos traumas interiores. Ese fragmento del Perseguidor de Julio Cortázar es muy revelador en ese sentido y enlaza perfectamente con este autorretrato de Lucian Freud, el pintor británico, en el que sus autorretratos, que son muchísimos, siempre aparecen a través del retrato y siempre transmiten el esfuerzo que tiene que hacer el artista para verse a sí mismo. Aparecen con el ojo guiñado, con la cara encogida, haciendo un gran esfuerzo por intentar reconocer en el espejo algo que no llega a reconocer jamás. Tanto vamos a ver que hay diferentes funciones en relación a esa utilización de ese espejo por parte del artista, la creación de esa imagen por parte del artista. Lo vamos a ir desglosando a continuación. Como decía, cuando se habla de los autorretratos, sobre todo a través de los espejos tienen siempre una carga simbólica, una carga de significados que vamos a ver corresponderse en gran medida en los autorretratos. Uno de los símbolos más evidentes y más utilizados en la historia del arte, en el retrato, es la vanidad. El espejo es la vanidad es representada, aquí estamos viendo diferentes fórmulas, siempre como un personaje que es femenino, siempre es femenino, y que está mirándose, contemplándose, extasiada, alejada de todo lo que le rodea, se mira constantemente en ese espejo. La vanagloria que tenemos aquí, Memling, con esa vanidad, que a veces ha interpretado como la lujuria, también el símbolo de la lujuria es el espejo, que la tenemos contemplándose. Y a finales del siglo XIX, esta obra de Klinger, en la que representa, en este caso, el pecado original, o podemos decir la antesala del pecado original. Vemos a una Eva, ya no está Adán. El siglo XIX es el siglo más misógino, sin duda alguna. Incluso cuando se representa ese pecado original, la culpable es Eva, solo aparece representada Eva. Adán es como si no hubiera formado parte de la historia y aparece mirándose en ese espejo, contemplándose en un espejo que sostiene, al fin y al cabo, el mal, la serpiente, el demonio. Y, bueno, pues logra llevar a su redil a Eva y cometer ese pecado original. La relación entre el espejo, los pecados capitales, en el caso de la vanidad, y la muerte, lógicamente. Una cosa va tras la otra. Las representaciones de la vanidad y la muerte es una constante, es un tema también muy recurrente en las artes plásticas. En la obra de Goya que tenemos aquí, aparece esta anciana contemplándose en un espejo, que aparece ¿qué tal? Bueno, una de sus acólitas le está acompañando y, bueno, pues detrás aparece Cronos, dispuesto con esa escoba, bueno, pues barrer la vida de esa mujer que aparece ajena a todo lo que le rodea, aparece vestida como una adolescente, como estamos viendo. De hecho, se reconoce aquí pues una de las serie de joyas que utilizaba María Luisa de Parma, con lo cual Goya realiza ahí una especie de una versión muy satírica, un humor muy negro de la reina de España. O Gilbert, por ejemplo, en esta ilustración que tenemos aquí, en la que la joven pues, acaba también formando parte de esa muerte, mirándose en el espejo, con toda una serie de afeites alrededor y maquillajes, y el espejo, ese espejo de luna semicircular, se acaba convirtiendo en esa calavera, la imagen de la muerte asociada a la vanidad.
Seguiremos hablando de la vanidad porque en muchas ocasiones los artistas van a incluir su imagen dentro de las vanitas, de las vanidades. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero fíjense que, aunque he dicho que el símbolo de la vanidad es una mujer contemplándose en el espejo, sin embargo, bueno, pues la mitología, el prototipo de personaje que cae cegado por la vanidad, por mirarse en el espejo o en un reflejo, es Narciso. Sobre Narciso, bueno, ya saben que tanto la literatura como las artes plásticas han desarrollado amplísimas reflexiones y, bueno, pues unas obras realmente maravillosas desde el punto de vista de la creación. Narciso ha sido representado realmente como un joven que se refleja en una superficie límpida de agua y acaba enamorándose de su propio reflejo. Cuando la madre pregunta a la profetisa si su hijo va a llegar a ser mayor, ella le dice que llegará a ser mayor si no se conoce a sí mismo. Es interesante porque asocia el reconocimiento de la imagen en el espejo, por parte de Narciso, con el conocerse a sí mismo. Y, evidentemente, no llegó anciano Narciso joven, se quedó prendado, mirándose a sí mismo y, bueno, pues acaba, como todos saben, engullido por esas aguas. Al principio se representa como vemos aquí, esa fuente con luz, con esas aguas, como decía, limpias, pero en el barroco empieza a tener más importancia la versión más siniestra de Narciso. Empieza a tener más importancia las aguas oscuras en las que se refleja Narciso, y en el romanticismo serán las aguas turbulentas después de que Narciso se haya ahogado en esas aguas. Sigue siendo un tema fundamental. Tenemos algunas obras recientes también que, bueno, investigan ese mito de Narciso desde diferentes puntos de vista, pero que tienen como el eje común ese reflejo y esa vanidad de Narciso. Advirtiendo de los peligros que acarrea la vanidad, tenemos también otra faceta del espejo que vamos a ver también constantemente en la historia del arte, y es el espejo como revelador de lo oculto. No solo el espejo que refleja la imagen superficial, sino que está capacitado para revelar aquello que no se ve aparentemente. Es una especie de advertencia de lo que puede ocurrir. Esta obra de este pintor mexicano, Tomás Mondragón, es muy interesante en ese sentido, porque vemos que la obra se divide en dos partes. En la que tenemos aquí tenemos un espejo, este es el espejo de la vanidad, y este es el espejo, como indica la inscripción, este es el espejo que no te engaña. ¿Cuál es el espejo que no engaña? El espejo de la muerte, el espejo que pone de relieve lo verdaderamente importante en la vida, en la existencia, en el individuo. No se ve muy bien la imagen, pero esta inscripción está en una sepultura y tienes una sepultura de piedra que tiene un reflejo oscuro. Por lo tanto, se juega con el espejo de la vanidad y el espejo que refleja esa sepultura. Bien, la obra se basa en una obra de un jesuita, Pablo Segneri, italiano, que precisamente se titula El espejo que no engaña, o la teórica y la práctica del conocimiento de sí mismo. Es decir, profundizar en el conocimiento de uno mismo más allá de la imagen del espejo. Aquí tenemos, relacionada con esa cuestión también que comentaba, esas vanidades, pasado al ámbito de la pintura religiosa, la pintura católica. Fíjense cómo las vanitas, digo más adelante abundaremos en ello un poco más, las vanitas son esas obras de arte en las que hay una especie de reflexión sobre, bueno, pues lo que se denomina el memento mori, un recordatorio de la muerte, un recordatorio de la fugacidad de la vida. Y por eso pues aparecen toda una serie de elementos que aluden a esas vanidades, la vanidad intelectual, con los libros, la vanidad del poder, de la riqueza, las joyas. Fíjense que los espejos siempre reflejan lo importante. Las calaveras, que es en lo que se va a convertir el ser humano, cuando fallece no se puede llevar ni las joyas, no se puede llevar más allá ni las joyas, ni el poder, ningún tipo de elemento de vanitas. O las dos obras que tenemos en la zona inferior, donde el espejo revela también lo importante. En esta ocasión revela una vela encendida, que es que todavía hay esperanza, todavía hay vida, hay esperanza, y una vela apagada, que indica que ya no hay esperanza.
La perdición pues, ha llegado y bueno, pues se puede estar en paz o en menos paz con Dios, pero ha llegado la hora rodeado de todas esas vanidades, como estamos viendo en esa obra. Para terminar también con estas reflexiones en torno a las simbologías de los espejos, también han tenido un amplio desarrollo en las artes plásticas y, por supuesto, también en la literatura, esos espejos que tienen ese carácter mágico, espejos que revelan lo oculto, que son mágicos, que revelan el futuro, que tienen la capacidad para invocar a los espíritus, invocar al más allá. Hay un espejo, uno de los más famosos, que es el espejo de obsidiana del doctor John Dee. Es este que tenemos aquí, que se conserva. Esta pintura representa a John Dee delante de la reina Isabel I de Inglaterra, realizando uno de sus... Aparece experimento, realmente es algo un poco más siniestro, porque se ha advertido que alrededor de este personaje, oculto por una capa de pintura superficial, hay un círculo de cráneos, por aquí, por esta zona. Por lo tanto, más que un experimento, sería pues una invocación a los muertos. Bien, esos espejos mágicos, esos espejos negros de obsidiana, esos espejos que muestran el futuro, el caso de Catalina de Medici, o que muestran nuestros deseos, también ha sido otro de los elementos fundamentales en la simbología de los espejos. Y que ha pasado a la cultura popular, como todos sabemos, a través de diferentes cuentos, leyendas. Blancanieves, sin duda alguna, es uno de ellos. Tenemos ese espejo parlante. Los espejos parlantes existen desde el Renacimiento, son una especie de juguete acústico que reverbera la voz de la persona que tiene delante. Por lo tanto, cuando se habla, pues tiene como una especie de rumor alrededor que, pues se fantasea con que pudo ser el origen de esa Blancanieves. O Alicia, a través del espejo, que también es pasar de una dimensión a otra, donde nada es lo que parece. Las dimensiones espaciales y del tiempo han cambiado completamente en esa pasar a la otra zona del espejo. Por lo tanto, toda esa simbología vamos a ver cómo se refleja en esos autorretratos de los artistas. En esa imagen del yo que van a representar los artistas. El momento en el que comienza el apogeo del autorretrato, la autorrepresentación, es el Renacimiento. El ser humano comienza a tener conciencia de sí mismo de manera individualizada. Eso no quiere decir que anteriormente no hubiera autorretratos de artistas. Según las investigaciones, en el antiguo Egipto, este escultor egipcio, Beck, se considera que es el primer autorretrato. Lógicamente, estamos hablando de autorretratos simbólicos, donde no hay parecido físico, donde no se pretende trasladar el carisma, la personalidad, sino representar de una manera simbólica o conceptual al individuo. Durante la Edad Media tenemos algunos autorretratos de algunas monjas y monjes en los scriptoriums que dejaban su seña en los libros que iluminaban o escribían, copiaban. Aquí tenemos la monja Claricia. En esta Q, como vemos, se cuelga el rabito de la Q, es ella columpiándose como si fuera un columpio, y aquí aparece su nombre, Claricia. O Guda, también, en esas letras capitales que aprovechan para incluir su retrato. Un retrato que, insisto, no hay un parecido físico, sino que es la inscripción la que le da el nombre a estas figuraciones. ¿Con ello qué se pretende? Bueno, pues una de las pulsiones fundamentales de los artistas, por supuesto, cuando se hace un autorretrato, además de tomar conciencia de sí mismo en relación al mundo, a lo que le rodea, por supuesto, a sí mismo, bueno, pues una de las pulsiones fundamentales es trascender, transmitir su autoría de cualquier una obra que pueda ser firmada, que pueda ser representada. Por lo tanto, la representación de sí mismo como autor, la reivindicación como persona y como artista son algunas de las pulsiones fundamentales de los artistas. Ahora iremos viendo algunos ejemplos. Ello puede derivar al egotismo, es decir, a esa imagen, bueno, pues muy halagadora de sí mismo, que se representa en algunas ocasiones de una manera que poco tiene que ver con la realidad. También veremos algunos ejemplos. Otra de las pulsiones que iremos viendo también es la utilización del autorretrato como elemento de experimentación. Aquí estamos viendo algunos autorretratos de Rembrandt
uno de los artistas que más se ha autorretratado a lo largo de la historia. Aquí tenemos Courbet, bien, pero Rembrandt lo tenemos aquí, el autorretrato con los ojos abiertos, el autorretrato riendo, el autorretrato llorando, para investigar las emociones del ser humano y cómo las puede trasladar a su pintura. Por lo tanto, la experimentación es otro de los elementos fundamentales en los autorretratos. Veremos también la reivindicación profesional como artista. Y ello lo vamos a ver sobre todo en las artistas. Las mujeres artistas se han reivindicado mucho más como artistas que los hombres. Ahora iremos viendo por qué. También el carácter terapéutico del retrato. Mencionábamos antes, y hablando de Rembrandt, ahora lo veremos también, el autorretrato como una manera de trasladar, de sacar del interior esas cuestiones que pues le traumatizan de alguna manera en el plano físico, en el plano sentimental, y que de Rembrandt a Frida Kahlo veremos también a continuación. Y también el autorretrato, que se ha utilizado como una herramienta de reivindicación colectiva ante la discriminación de diferentes colectivos, y veremos también cómo se ha utilizado el autorretrato en ese sentido. Bien. También quiero destacar, aunque iremos viendo todas esas tipologías, las tres fórmulas fundamentales que los artistas han utilizado, siempre en esa relación con el espejo. Los artistas frente al espejo, en el espejo y a través del espejo. Lo más habitual es lo último, a través del espejo, pero vamos a ver algunos ejemplos de esos artistas, por ejemplo, frente al espejo. Aquí tenemos a Marcia, también llamada Yaya de Cícico, Lala de Quícico, se ha denominado de diferentes maneras. Bien, según los testimonios literarios que tenemos, es la primera noticia de un autorretrato realizado a través de un espejo. El de esta mujer, segundo, primer siglo antes de Cristo, el artista que recoge Plinio el Viejo, no se conserva ninguna obra de ella, era pintora y de la Grecia clásica no se conserva ninguna pintura, ni de hombre ni de mujeres, por lo tanto no se conserva nada de ella. Pero Plinio sí nos dice que tenía mucho éxito y que pintó un autorretrato con un espejo. Bien, a partir de esa referencia de Plinio, Boccaccio, en De Mulieribus Claris, va a citarla entre las 4 artistas que él menciona, cita a Marcia. Y esta es una de las miniaturas que aparecen en esos libros. Aparece Marcia en su estudio, mirándose en un pequeño espejo y pintando su autorretrato en ese espejo. La influencia de Marcia va a ser muy importante. De hecho, hasta finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la historiografía artística más tradicional ha considerado a Marcia como el ideal de mujer artista. ¿A qué me refiero con ello? Si analizamos con un enfoque de género lo que decía Plinio y también la imagen que estamos viendo, pues tenemos muy claro a lo que nos referimos. Primero, Plinio dice que Marcia era doncella, es decir, no tenía pareja, no se había casado, permaneció, en otras ocasiones Boccaccio dice que era virgen. Por lo tanto, la virtud de las mujeres está por encima de su capacidad, o sea, su aptitud profesional como artista. Siempre que demostrara su virtud, podía desarrollar su talento creativo. Y para demostrar su virtud, lo principal era no entrar en contacto con hombres. Por eso se valoraba tanto en Marcia que representara siempre retratos de mujeres. No retrata a hombres, solo a mujeres. Como digo, eso va a permanecer hasta finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Ya iremos viendo algunos ejemplos en este sentido. Y además, el pintar un autorretrato, ¿qué supone? Pues supone estar en soledad. Estar en soledad, estar dentro de un espacio privado, doméstico, no en un espacio público. Por lo tanto, tiene todos los elementos, todos los requisitos para valorar el autorretrato y la imagen de Marcia como modelo para las artistas. Ya veremos que toda artista que pretenda romper esta dinámica recibirá la condena por parte de la sociedad y de la crítica de arte. Y ahora veremos algunos ejemplos con autorretratos en ese sentido. Bien, el artista frente al espejo, aquí tenemos a Marcia o aquí tenemos a Johannes Gump. Gump se representa bajo una fórmula muy habitual que es el juego de miradas. El juego, los espejos
cuando se confrontan con el retrato, con la figura del artista, permiten establecer pues, una serie de miradas en torno a ese artista de espaldas, lo vemos aquí de 3/4, con un enfoque, con una iluminación diferente, muy relacionado también con el egotismo, lógicamente, el culto al ego por parte del artista. De hecho, el pintor francés Daumier, a mediados del siglo XIX, realiza una caricatura, precisamente, de esos artistas, sobre todo esos artistas románticos, que se representan bueno, con ese furor creativo, como vemos en esta caricatura, el artista mirándose en el espejo y representándose bueno, pues con ese carisma prototípico del romanticismo bajo esa mirada irónica y esa parodia que realiza Daumier. Ya en el siglo XX también Rockwell pues, hace algo parecido. Él aparece esa doble, esa triple visión del artista, de espaldas, el reflejo en el espejo y el autorretrato, además de algunos bocetos que ha incluido en esta zona. Y además no tenemos que quitar importancia a todo esto que aparece aquí en el lienzo, porque el artista bueno, parece una imagen un tanto paródica. La parodia entra en su grado más exaltado cuando vemos que la referencia del artista es nada más y nada menos que Durero, Rembrandt, Picasso y Van Gogh. Son algunos de los artistas fundamentales de la historia del arte y que más se han autorretratado. Por lo tanto, bueno, pues el artista hace una parodia de ese mismo autorretrato. Los juegos de miradas, los juegos de espejos sirven a los artistas para crear bueno, pues, confusiones, imágenes bueno, que juegan con el espectador hasta que descubrimos cómo encaja dentro de la lógica, dentro de la realidad, esas representaciones con diferentes espejos colocados en diferentes zonas, jugando con la imagen real del artista y la imagen pintada del artista. Esta de Paula Rego, por ejemplo, es muy interesante porque realmente ella está representando a Lila, que es su modelo. Lila está delante de Ana, que sujeta un espejo, pero el espejo devuelve el retrato de Paula Rego, no de Lila. Por lo tanto, hay un juego también ahí de identidades en esa pintura. Bien, perdón. Los artistas en el espejo. El artista en el espejo tiene otra connotación, porque como vamos a ver, el artista aparece preso en ese espejo. El espejo se hace visible. Y con ello el artista como parte del interior de ese espejo cosificado en muchas ocasiones. De hecho, los elementos, las cosas que están alrededor muchas veces tienen una mayor corporeidad física y una mayor entidad que el propio artista que aparece bidimensional en el espejo, metido dentro del espejo. Bien, vamos a ver algunos casos. El matrimonio Arnolfini es uno de los más conocidos, como todos saben. El artista se autorretrata en este espejo que tenemos al fondo, ese espejo convexo, mínimo. Los motivos por los que se autorretrata, pues todavía no se sabe con certeza. Se fantasea con que podía ser con una intención testimonial, convertirse, lo tenemos, en testigo de una eventual unión matrimonial entre estos dos personajes que tenemos en primer plano. Pero realmente no se sabe muy bien cuál era la intención del artista al incluirse en este espejo. Lo que sí sabemos es que este espejo convexo va a tener una gran trayectoria, una gran influencia a lo largo de la historia del arte. Por ejemplo, este retrato magnífico de Il Parmigianino. El Parmigianino juega con nosotros porque pensamos que es un espejo convexo cuando realmente es una pintura, es un óleo. Por lo tanto, él juega a deformar su propia figura, a deformar el espacio que le rodea, a deformar las luces y las sombras y nos hace creer que es un ojo de perdiz, perdón, un ojo de pez, ese espejo convexo que era tan característico en el Renacimiento. Y en el manierismo estamos hablando de ese periodo en el que bueno, el arte se convierte un poco más críptico en este momento. Bien, pues él deforma su mano, como vemos, todo el espacio y da lugar a un alarde también de virtuosismo. El artista demuestra cómo domina perfectamente la composición, las dimensiones de la anatomía, en fin, todos los elementos de las proporciones a través de esa magnífica obra, que va a tener, como digo, un amplio recorrido a lo largo del siglo XVIII, XIX, y aquí tenemos algunos del siglo XX,
Gresley, por ejemplo, tenemos aquí también en otro espejo convexo. Escher, en este caso no es un espejo convexo, sino una esfera metálica, pero que le sirve para representarse. Aquí tenemos al artista y todo alrededor, como vemos, es como Alicia a través del espejo. Todo muta, todo cambia, sus dimensiones cambian y el espacio cobra pues, un nuevo sentido. Roberto Montenegro, el mexicano, Richter, en fin, se ha utilizado habitualmente este sistema para representarse por parte del artista de una manera alejada de la realidad. Claude Caudu, por ejemplo, la fotógrafa francesa, la veremos más adelante también, va a utilizar en gran medida los espejos deformantes o bien cualquier superficie reflectante que pueda deformar su rostro. Tenemos aquí a la izquierda, como tenemos a la derecha. ¿Con ello qué pretende? Pues pretende poner en jaque los estereotipos de género, como vamos a ver más adelante, los estereotipos físicos. Ella investiga, le interesa investigar sobre esas fronteras de lo establecido en el ámbito, estamos hablando de los años 20, y pues vamos a ver cómo su obra se vuelve muy subversiva en ese sentido, rompiendo con los esquemas que en ese momento estaban establecidos, sobre todo de género, muy especialmente. Otra fórmula también de ese artista dentro del espejo, en el espejo, es el espejo roto. El espejo roto ha transmitido pues, esa búsqueda de una identidad individual que no se llega a conseguir. Y, por lo tanto, lo que devuelve el espejo es esa imagen fracturada de quien se está reflejando en ese espejo. Tenemos desde la pintura, por supuesto, muchos ejemplos, en cine también, esta película extraordinaria, El corazón del ángel, que es la traducción en español, en castellano, donde esa búsqueda de la identidad finalmente se encuentra cuando se es consciente de esa ruptura del reflejo en el espejo. Todos los elementos que han utilizado los artistas. Y por último, dentro de esta tipología, el artista encerrado dentro de ese espejo, como estamos viendo. Como decía anteriormente, todos los objetos, todos los elementos, todas las cosas que aparecen alrededor tienen una mayor corporeidad física, tienen un mayor volumen, una mayor dimensión que el propio artista, que aparece encapsulado, que aparece aplastado, encerrado dentro del espejo. Tenemos Lucian Freud, por ejemplo, aquí. Pues este cepillo que tenemos aquí hace que se convierta en una especie de muñeco, de marioneta, el propio artista reflejado en el espejo. Por lo tanto, ese juego de miradas de qué es lo real y lo irreal es uno de los elementos que lleva al artista a crear este tipo de imágenes. Bien, pero sin duda alguna la fórmula que más han utilizado los artistas es la visión a través del espejo. Y a través del espejo significa que el artista va a interpretar el reflejo que le devuelve ese espejo. Lo va a interpretar a veces de una manera más, podemos decir, más realista o más apegada a la realidad. Siempre estamos hablando de una interpretación creativa. Por lo tanto, aunque Villegas se represente así, tenemos fotografías del artista en este momento en el que pues vemos que no era realmente así. Interpreta esa imagen, aunque con mayor viso de realidad, que Paula Rego. La tenemos aquí representada. Paula Rego, el punto de partida es el espejo siempre. Podemos pensar, ¿utilizaba el espejo? Sí, utilizaba el espejo, pero era el punto de partida. Y a partir de ahí, pues podía desembocar en este autorretrato pintando, como tenemos aquí en esa imagen. Bien, pues dentro de esos artistas vistos a través del espejo, ¿cómo se ve esa imagen del artista? Se ve a sí mismo a través del espejo. Sin duda alguna, uno de los artistas que se ha autorretratado en mayor medida y con una mayor influencia y con una mayor osadía es, sin duda alguna, Alberto Durero. Alberto Durero, estamos hablando de ese inicio del Renacimiento, comienza a desarrollarse ese subgénero que es el autorretrato dentro del género del retrato. Y Alberto Durero vamos a ver algunos ejemplos de cómo, pues ese egotismo lo lleva hasta las últimas consecuencias. Aquí tenemos uno de sus autorretratos, un autorretrato que, creo que a todos
todas cuando vemos este autorretrato tenemos una imagen en mente. No sé si me equivoco o no me equivoco, pero la imagen es esta. Es una imagen, la imagen de ese santo sudario, la imagen de la Santa Faz, que Durero además conocía perfectamente porque ya había realizado diferentes grabados representando la Santa Faz, y él tiene la osadía, la arrogancia de representarse como ese rostro de Cristo. Nunca se había realizado un autorretrato similar, nunca. Retrato frontal, como estamos viendo, lo habitual era de perfil, de 3/4, él utiliza una fórmula inédita en ese momento y que recuerda evidentemente a esa Santa Faz. Incluso los detalles más pequeños, por ejemplo, aquí estamos viendo un icono, poner un ejemplo, donde la figura, ese rostro de Cristo, siempre aparecía en este periodo con un flequillito, igual que el flequillito que se coloca Durero. Por lo tanto, él busca esa analogía, o al menos que recuerde ese rostro de Cristo, la mirada penetrante que tiene, en fin, es un retrato que tiene casi un carácter místico, un carácter trascendental, y que él no oculta de ninguna manera que es el autor. Su monograma lo tenemos aquí, su firma la tenemos aquí, donde dice que él mismo se ha representado, y además a la edad de 28 años, dejando testimonio de cómo era en ese momento. Y hay otro elemento también muy interesante que quiere transmitir Durero con esa imagen. Porque, claro, hoy sabemos que Durero es un pintor muy importante, pero quien ve esta imagen y no sabe que es un pintor, realmente, bueno, pues nada le lleva a pensar que realmente se trata de un artista. Hablamos de un momento muy delicado, un momento en el que la mayoría de los artistas, los pintores o escultores, son considerados artesanos, no artistas. El 90% de los artistas eran analfabetos en este momento. Por lo tanto, solo un 10% tenía esas inquietudes intelectuales, humanísticas, y Durero las tenía, evidentemente. Por lo tanto, se va a representar también como un señor, no como un artesano que pinta, sino como un señor vestido elegantemente, como vemos, con ese abrigo de piel, elegante. Es decir, él quiere transmitir esa imagen arrogante, poderosa, decidida, que logra perfectamente con este retrato. Hay otros también muy interesantes, por ejemplo, aquí se representa como ex homo, es decir, también otra de las iconografías más desarrolladas de Cristo. Cristo presentado ante el pueblo como ex homo, y él se representa, se autorretrata como un ex homo. Aquí tenemos los instrumentos de ese martirio. Por lo tanto, no deja de ser también muy osado seguir representándose como la imagen de Cristo. O el autorretrato desnudo. Tampoco ningún artista se había autorretratado de esta manera. Ese autorretrato desnudo que tenemos aquí y que tardaremos mucho tiempo en ver. Habrá que esperar a comienzos del siglo XX para volver a encontrar autorretratos de artistas desnudos. Egon Schiele, tenemos aquí, en 1910, y Paula Modersohn-Becker en 1906. Primera pintora que se autorretrata desnuda, como estamos viendo. Por lo tanto, Durero va a romper, va a ser uno de los pioneros en el autorretrato, pero además desarrollando unas tipologías que van a permanecer inéditas durante mucho tiempo después que él las inaugure. Seguimos hablando de esos autorretratos en los que los artistas o las artistas se representan haciendo alarde de su orgullo de lo que han conseguido. Pero fíjense que no aparecen como artistas, aparecen como personas con éxito, personas satisfechas de lo que han conseguido, elegantemente vestidas, como vamos a ver, siempre buscando romper esa barrera que en este momento, por ejemplo, a Sofonis Banguisola, que la tenemos en esos dos autorretratos, Renacimiento también, es rompiendo esa barrera que vinculaba a los artistas con la artesanía, con ser artesanos, con hacer un trabajo manual. Ellos se reivindican como artistas intelectuales, artistas de éxito. Sofonis Banguisola, aquí la tenemos cuando está en la corte española, vestida a la moda española, negro, como vemos, con esas joyas, con esa vestimenta, esos peinados tan sofisticados. Hay un retrato, dos de ella pintando, pero generalmente se representa sin elementos de la pintura, sino buscando pues esa imagen de éxito y de poder como pues, una burguesa
de alto, bueno, era la mediana burguesía, pero tuvo mucho éxito y logró ese éxito social. Vamos a ver algunos casos en los que vemos una evolución entre los retratos dentro de ese egotismo, de ese orgullo, de esa satisfacción, y cómo a medida que pasan los años hay una toma de conciencia mucho más sincera de sí mismos. Ya no se vanaglorian tanto los artistas, sino que hay una mirada mucho más introspectiva, una mirada mucho más íntima hacia ellos mismos como individuos. El caso de Sophonis Banguissola es evidente en este autorretrato que realiza ya poco antes de fallecer. El caso de Rembrandt también es muy evidente. Aquí lo tenemos. De nuevo, Rembrandt no aparece con los instrumentos de la pintura. Se representa como un gran señor elegantemente vestido, disfrazado con esos disfraces orientales que tanto le gustaba tener, con ese perro, un can, emulando también los retratos de la aristocracia, de la nobleza, que aparecían acompañado de sus perros. Incluso en el retrato que tenemos aquí afina su rostro, lo hace, hay una imagen más halagadora de sí mismo. Bien, en los momentos de apogeo, de auge, de éxito de Rembrandt. Después vino un periodo de crisis y la imagen de sí mismo cambia y nos transmite una imagen mucho más sincera, más descarnada, evidentemente, pero un Rembrandt que ya no tiene por qué demostrar nada a nadie y se representa tal como se ve, incluso con los instrumentos de la pintura, como tenemos aquí. Casos similares tenemos en Goya. También vemos ese Goya, un tanto altivo, juvenil, con esa melena por los hombros, o aquí lo vemos pintando también elegantemente vestido. Bien, ese Goya de los primeros años que contrasta con los últimos autorretratos, donde se muestra vulnerable, donde se muestra, vemos aquí el autorretrato con el doctor Arrieta, cuando fue curado por el doctor, y se muestra con ese grado de vulnerabilidad, de sensibilidad máxima, o este autorretrato que tenemos aquí, o el ya muy conocido, el autor soñando, en el que se representa rodeado de todos sus miedos, de todos sus temores, de todas sus pesadillas, aparece doblegado, soñando con esas pesadillas. Picasso también, lo voy a marcar más ejemplos porque es una tendencia que se aprecia en los grandes artistas que se han autorretratado durante toda su vida. Y en Picasso también, desde ese joven Picasso que vemos a la izquierda, a cómo va cambiando esa visión de sí misma. A veces, se muestra como una parodia de sí mismo, como tenemos en el centro, o este es el penúltimo retrato que llevó a cabo, donde ya aparece casi una calavera. Veíamos antes esas vanitas, esas calaveras. Bien, pues él se ve a sí mismo próximo a la muerte, mimetizándose prácticamente con la muerte. En este punto enlazo con ese concepto de vanitas que veíamos antes. Fíjense que en muchas ocasiones, en ese subgénero que podemos decir que es la vanitas, los artistas y las artistas se introducen formando parte de todas esas banalidades, de todas esas frivolidades, de todos esos elementos de vanitas que, insisto, recuerdan la fugacidad de la vida. Aquí tenemos a Clara Peters. Posiblemente un autorretrato, el que tenemos aquí, posiblemente, muy discutido. Estos sí son autorretratos. Y ahora nos detenemos. Ella aprovechaba, bodegonista, realizaba muchas copas de este tipo y en estos pequeños espejos aparece su autorretrato. Aquí tenemos el lienzo, la cara, aquí tenemos la cara, la paleta, como tenemos aquí, los pinceles también, la ventana que se refleja como una especie de espejo convexo que deforma también todas las dimensiones y que aparece autorretratándose constantemente. Bien, ella se autorretrata rechazando las vanidades, rechaza el juego, los dados, las riquezas, las joyas, rechaza, las flores es el símbolo de la vanitas, igual que la burbuja, esa pompa de jabón, homo bulla est, el hombre es una pompa de jabón, tiene una vida hermosa, pero es tan hermosa como una pompa de jabón. ¿Y cuánto dura una pompa de jabón? No dura nada. Igual que las flores son hermosas, pero ¿cuánto dura una flor? Pues es el símil que se utiliza para la vida del ser humano en esas vanitas.
donde, insisto, los autorretratos de los artistas se introducen en zonas ocultas. Maria von Osterwitz, que la tenemos aquí, su autorretrato. Bien, pues aquí tenemos esa vanitas con las mismas características de las anteriores y su autorretrato que aparece aquí. Aquí aparece reflejado, aquí lo tenemos ampliado, no sé si se ve mejor, pero bueno, al menos la ventana que vemos aquí también hace el efecto de esa deformación y aparece ella aquí representándose, pintando esta vanita, la calavera, el reloj de arena, bueno, pues todo el poder terrenal, ese globo terráqueo, en fin, todos esos elementos de la vanitas. Bueno, hay muchos ejemplos, no me voy a detener en exceso. Tenemos también en esa esfera que cuelga pues, al propio artista, autorretratándose o formando parte de esos elementos. Bien, como digo, no me detengo especialmente en ello. A veces esas vanitas sí le representa al artista no de una manera temerosa, podemos decir, sino asumiéndola con naturalidad, incluso con un poco de diversión. Tenemos aquí a Zoffany, que se muestra, bueno, pues con todos esos elementos. Fíjense que la calavera normalmente en las vanitas aparece sin la zona inferior de la mandíbula, pero en Zoffany sí aparece con esa zona inferior y parece casi que se está riendo la calavera, ¿no?, de ese paso del tiempo que también el artista pues, lleva de una manera muy, bueno, pues muy poco dramática, poco traumática comparada con una vanitas. Y esas vanitas pues, ha llegado también a la época contemporánea. La pintora Audrey Flack pues, también se representa rodeada de una vanitas ya del siglo XX, finales del siglo XX, siglo XXI, donde pues, aparece desde la barra de labios, que vemos aquí, los espejos, por supuesto, toda una serie de elementos y su autorretrato, que lo tenemos aquí en esta pintura del hiperrealismo estadounidense que ya representa perfectamente. Bien, pero seguimos con esos retratos dentro del egotismo, esa representación del artista haciendo alarde de la satisfacción que siente consigo mismo y que tenemos, por ejemplo, en ese retrato de Delacroix. Se aprecia tanto en los retratos fotográficos que tenemos a la izquierda como en el autorretrato. Tampoco aparece pintando, aparece, como vemos, de una manera muy austera, pero siendo el ejemplo paradigmático del artista genio del romanticismo. De una manera muy, muy simple, pero la mirada, la arrogancia que transmite hacia el espectador y, sobre todo, muy importante, ese fondo de pinceladas grumosas, de pinceladas anchas, planas, con mucha energía, transmite precisamente el furor creativo del artista, que le rodea, preso de esa genialidad de la que él, bueno, pues hacía, por supuesto, alarde. Lo mismo, aunque no sea un artista del romanticismo, sino del realismo, pero lo mismo se aprecia en la obra de Courbet. Aquí tenemos 3 autorretratos donde nuevamente el artista, bueno, se muestra encantado consigo mismo, satisfecho de sí mismo, del éxito que tiene y mirando al espectador en muchas ocasiones con displicencia, bueno, pues con ese carácter arrogante que vemos en algunos de estos autorretratos. Si nos venimos al ámbito español, Julio Romero de Torres, a comienzos del siglo XX, tenemos también representando pues ese artista carismático, ese artista precoz, evidentemente, y que se dispone a pintar en el espacio donde nosotros nos encontramos, va a arremeter con energía, con fuerza, como vemos con esa mirada colocada directamente en el espacio donde nosotros estamos, a punto de investirnos con esa fuerza de la creación plástica que él quiere transmitir como artista en este momento. Y para terminar en esta primera tipología, tenemos a Aurelia Navarro, una pintora granadina. Tenemos aquí 3 autorretratos, comienzos del siglo XX, en el que vemos una evolución a la hora de observarse a ella misma a través del espejo. El primer autorretrato la vemos cuando, bueno, pues se ha expuesto en la Exposición Nacional de Madrid, de Bellas Artes, la más importante de España, y ha conseguido una mención honorífica. Era la primera vez y es un logro para una debutante, es un gran logro. Por lo tanto, se muestra, como estamos viendo, segura de sí misma,
se muestra muy austera. Le gustaba mucho Velázquez, y se muestra también de negro, con ese cuello también que nos recuerda a los de Velázquez, y mirando directamente al espectador, como vemos, segura de sí misma. El segundo autorretrato, sobre 1910, ha conseguido una medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Por lo tanto, estamos hablando de algo casi inédito, que una mujer obtuviera una medalla en esa exposición. Y se le muestra, la propia pose, la propia actitud, muestra, pues esa arrogancia incluso por parte del artista que mira con cierta displicencia al espectador. El autorretrato que tenemos en 1916 es todo lo contrario a lo anterior. Fíjense que después de conseguir esa medalla, Aurelia Navarro se da una coyuntura familiar, que es que no encuentra el apoyo familiar para seguir trabajando y seguir teniendo éxito. La familia, pues no entiende tanto éxito por parte de su hija y, prácticamente se queda recluida en la Granada de ese momento hasta que finalmente, pues acaba en el convento de las adoratrices. Ella decide ingresar en un convento porque, pues no tiene la libertad suficiente para poder desarrollarse como artista. El retrato que aparece aquí es un retrato ya consciente de lo que va a ocurrir. Es un retrato en el que esa ambición, esa arrogancia, se ve un tanto amargada, podemos decir. Es un retrato muy descarnado, que ella se disecciona delante del espejo perfectamente. Los retratos de las mujeres artistas suelen ser menos aduladores que los de los hombres, en muchas ocasiones. La van a utilizar más para diseccionarse, analizarse en una profundidad que, estoy generalizando, pero que se aprecia en menor medida en los retratos de los artistas varones. Bien, hay otro tipo de retrato, quiero centrar en 4. El primero es ese retrato en el que el artista se reivindica como persona y con ese egotismo que acabamos de comentar. El segundo tipo de autorretrato es en el que los artistas y las artistas, vamos a ver muchas en este segundo tipo, se reivindican como artistas, como creadores, como profesionales del arte. Aparecen generalmente acompañados bien de la paleta, de los pinceles, del lienzo, de sus elementos de trabajo. ¿Por qué vamos a ver más a mujeres artistas? Pues simplemente porque tenían que luchar contra una negación de su profesionalidad como artistas. Por ello vamos a ver que se reivindican de una manera mucho más clara que los hombres. En los hombres generalmente vamos a ver que se reivindican como persona de éxito, pero no tanto por el trabajo que hacen. En ellas se va a reivindicar el trabajo. Es una cuestión que luego tendremos oportunidad también, si quieren, de comentar y de reflexionar sobre ello. Bien, pues una de las artistas fundamentales de toda la historia del arte, y también se autorretrató muchísimo, es Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi se va a autorretratar de una manera ortodoxa, como tenemos aquí, es autorretrato, pero también de manera alegórica, oponiendo su rostro y su cuerpo a otros personajes. Y lo vamos a ver porque casi todos los personajes femeninos de Artemisia Gentileschi son ella misma. A veces a las mujeres les cuesta mucho más trabajo encontrar modelos, tanto hombres como mujeres, así que ellas mismas se sirven de modelo en muchas ocasiones. Bien, el autorretrato que tenemos a la derecha es muy interesante porque, además de mostrarse pintando, lo vemos con la paleta, los pinceles, está pintando un retrato de un hombre. Apenas realizó retratos de hombres. Fue 1 o 2. Generalmente retrata a mujeres o representa a mujeres, mujeres además muy poderosas, mujeres monumentales, con una fuerza física y mental muy intensa, pero ella se representa reivindicando esa faceta como retratista y retratando a un hombre. Hoy son obras de arte que nos pasan desapercibidas desde ese punto de vista, nos parece un tanto inocente, pero en ese momento quien viera esto, una pintora que se autorretrata representando a un hombre, era algo que, pues escocía, tenemos que decirlo de esa manera. Tengan en cuenta que para realizar un retrato, y utilizando palabras actuales, hay que escanear al modelo que tenemos, hay que mirarlo, remirarlo, estudiarlo, estar a solas con ese personaje, con ese modelo mucho tiempo. Y el hecho de que una mujer a solas pudiera estar con un hombre en una estancia, inspeccionándolo, estudiándolo y analizándolo, pues por la sociedad más sexista y más machista no tenía una buena consideración.
Así que el retrato que estamos viendo es toda una declaración de intenciones por parte de Artemisia Gentileschi. También se autorretrata, como vemos aquí, como la alegoría de la pintura. Y es interesante porque, aunque coge su imagen, está pintando un lienzo de gran formato, como estamos viendo, es interesante algo que también pasa desapercibido y que es el cabello. Que una mujer fuera peinada de esta manera sería un escándalo en ese momento. El cabello va perfectamente recogido y peinado, pero ella quiere representar algo que ya, bueno, en los emblemas del Renacimiento aparece recogido, y es el furor creativo, la genialidad como una cabellera desmelenada. Y ella se va a representar con ese cabello también desmelenado. Aquí lo estamos viendo, no se ve muy bien, pero lleva una corona de laurel en su cabeza. Ella misma se corona con la gloria y, bueno, pues el pasar a la eternidad. Por lo tanto, también tiene ese egotismo, esa arrogancia que veíamos antes en otros artistas, en otros autorretratos, pero en este caso reivindicándose como pintora. Aquí en la Catedral de Sevilla, quería dejar de pasar la oportunidad porque hace poco, hace unos meses, se ha restaurado esta pintura que estamos viendo. Es una Magdalena pintada por Artemisia Gentileschi, que hasta hace unos meses la veíamos de esta manera. Y ahora se ha restaurado y le han eliminado el añadido que tenía aquí. El Cabildo Catedralicio pensó que era muy indecente que estuviera, bueno, que se viera parte del pecho de esa figura, y ha estado siglos con tapado, como vemos aquí, pero ahora por suerte se ha limpiado y es una maravilla, así que bueno, les invito a que vayan a verla porque ha quedado preciosa. Y es un autorretrato de Artemisia Gentileschi también, ya se autorretrata en esa maravillosa Magdalena. Es algo parecido a lo que ha ocurrido en la casa de Miguel Ángel Buonarroti, en Florencia. Ella fue invitada a participar en un homenaje que le hicieron al escultor italiano en su propia casa, y era pintar el techo de una de las estancias. Fue la única mujer que fue invitada a participar. Y ella se autorretrató, tenía unos 22 años, totalmente desnuda, como alegoría de la inclinación artística, la vocación, el amar el arte. Como ha pasado con la Magdalena, se censuró. Se le añadieron estos trapitos por aquí y otros trapitos por aquí abajo, y finalmente así es como se ve la obra. Ahora se ha restaurado, se han hecho fotografías con rayos X, rayos infrarrojos, y se puede ver, no van a eliminar los trapitos, se van a dejar porque es parte de la historia, pero sí hay imágenes donde se muestra desnuda. Pero en ese momento consideraban que era indecente no solo que apareciera una mujer desnuda en ese homenaje, sino que se reconociera a la artista que se había representado desnuda, sabiendo que era el propio cuerpo de esa mujer, en ese autorretrato que estamos viendo. Bien, Artemisia Gentileschi no es la única artista con éxito que, bueno, ha reivindicado su profesión. Aquí tenemos a Lavinia Fontana, manierismo, casi contemporánea de Artemisia Gentileschi. Fíjense cómo se representa, porque ella hace una mezcla entre el egotismo, la arrogancia de esa representación y la reivindicación profesional. Aparece representada como, bueno, pues como una dama muy elegante, con gran éxito. Ella no era hija de una familia burguesa, sino de una familia de artistas, de artesanos, pero tuvo un gran éxito, y ella manifiesta su éxito a través de esas vestimentas, sin olvidar que esas vestimentas se deben a su trabajo como artista. Fíjense que en este retrato que tenemos aquí, que se muestra según el modelo de mujer, tocando una espineta, con una haya que tiene una partitura, pero al fondo tenemos un caballete. Y ese caballete es el que recuerda que ella es pintora por encima de cualquier otra cosa. Aquí la tenemos también, Lavinia Fontana, firmado, rodeado de esculturas y también en un ejercicio de dibujar. Lavinia Fontana fue una de las artistas más exitosas. Tuvo en este caso, y es algo bastante excepcional, el apoyo de su esposo, que también era pintor, pero reconoció que ella tenía mucho más talento y, por lo tanto, él se hizo cargo de la familia, de la casa, la familia con 14 hijos que tuvieron. Ella tuvo 14 hijos y, bueno, pues ella se dedicaba a pintar, pintó al Papa, pintó a grandes personajes y, bueno, tuvo un amplio reconocimiento. Encontramos esa reivindicación a través de esos autorretratos.
O también, igual que Artemisia Gentileschi, se autorretrata como una de las mujeres fuertes de la Biblia. Es una expresión un tanto machista, pero bueno, en la Biblia siempre se ha considerado que hay 4 mujeres que son fuertes, como si las demás fueran todas débiles, pero esas 4 mujeres fuertes, una de ellas es Judith. Y aquí aparece su autorretrato como Judith, con la cabeza de Holofernes, o aquí también su autorretrato con la cabeza de Holofernes. Es recurrente en algunas artistas autorretratarse como Judith, como esa heroína tan importante. 2 autorretratos que tenemos también reivindicándose como artistas, pero fíjense de qué manera tan diferente. Prácticamente coetáneos, Judith Leyster, la tenemos aquí, pintora de éxito, pintora holandesa, muy valorada con este tipo de pinturas, pinturas de género, donde aparecen personajes cantando, bebiendo, bailando, en fin, se demandaba más en el mercado holandés. Aparece de esa manera tan, bueno, pues tan distendida, mirando al espectador, pincel en la mano, paleta en otro, elegantemente vestida, eso sí, pero reivindicando su actividad como pintora. El caso de Murillo, lo tenemos a la derecha. Murillo se representa como un señor, se representa de una manera elegante, no aparece rodeado, él no lleva los pinceles, no lleva la paleta, sí aparece en la zona inferior, lógicamente, paleta, pinceles, regla, compás, pero aparece representado con esa cierta distancia, como digo, que suele ser habitual en los retratos masculinos cuando se reivindican como artistas. O tenemos el caso de Hogarth, el pintor británico, que aparece también aquí representado, también con esa cierta distancia, la paleta aparece en otro lado, su perro al que le tenía un amor incondicional, aparece con un mayor protagonismo que él mismo, que él aparece dentro de un retrato fingido, que lo tenemos aquí. Pero me interesa este retrato porque también sirve para el artista hacer un alegato de sus aportaciones a la historia del arte. Él escribió un ensayo, Análisis de la belleza, donde reivindicaba esta línea que tenemos aquí en la paleta, que es la misma que tenemos aquí y la misma que tenemos aquí. Era la línea serpentina, serpentine, que él decía que era la línea de la belleza y que si en toda composición se seguía el ritmo de esa línea, se podía conseguir la belleza. Y él, bueno, pues reivindica en primer plano, y su autorretrato es para reivindicar esa aportación que él hizo a la teoría del arte y, en este caso, a la historia del arte. Bien, los autorretratos, como digo, de las artistas, reivindicándose. Voy a pasar un poquito más rápido por algunos de ellos. La Ville-Guiard, con sus discípulas. Hay retratos de hombres con discípulos, con alumnos, poquitos retratos de mujeres con discípulas y la Ville-Guiard se representa aquí elegantemente vestida y acompañada de 2 de sus discípulas. Interesante también este autorretrato, Elisabeth Vigée-Lebrun, la pintora de cámara de María Antonieta, que estuvo a su servicio durante hasta 1789 estuvo a su servicio. Es interesante este autorretrato porque, fíjense que además de representarse ella misma y reivindicarse como artista, está reivindicando a quien fue su mecenas durante tanto tiempo, porque el retrato que está recreando es María Antonieta, en un año en el que era muy complicado reivindicar a María Antonieta, en 1790, por lo tanto, la valentía también de esta mujer de defender su ideal y a su mecenas en ese momento tan complicado. Bien, en el caso de Sevilla, pues tenemos también a otra artista que también se reivindica, quiere transmitir esa imagen de artista profesional independiente y poniendo en valor sus aptitudes. Antonia Rodríguez Sánchez de Alba, aparece. Aquí tenemos una inscripción, se ve muy mal, pero es esta. Antonia Rodríguez y Alba, retratada por ella misma en 1856. Tenía 22 años cuando hice este retrato maravilloso. Ella quiere destacar que fue ella la autora, que no haya confusiones ninguna. Ella se autorretrata, además realizando una obra de gran formato, cuando estamos hablando de un momento en el que lo habitual para las mujeres, según la mentalidad más tradicional y más sexista, es que las artistas trabajen en formatos pequeños,
miniaturas, formatos pequeños, y ella se reivindica con un gran formato, lo tenemos aquí. Ella, de hecho, con 15 años pintó algunas obras en iglesias de Lebrija que miden más de 5 metros. Por tanto, hablamos de un artista, falleció muy joven, falleció con 32 años, después del parto de, creo que era su quinta o su sexta hija, por lo tanto, apenas pudo desarrollar su madurez como artista, pero aquí tenemos un ejemplo de ese autorretrato extraordinario del romanticismo sevillano. Bueno, más esas reivindicaciones, no me voy a detener tanto en ello. Hay un tercer tipo de autorretrato, que es el autorretrato, podemos decir, terapéutico. El autorretrato que sirve de catarsis al artista, para de esa manera, como decía, exorcizar esos demonios, esos miedos, esos traumas, para verse reconocido en una imagen que generalmente está dentro de ellos y que puede darle una forma, puede verla y puede pelear con ella, puede luchar con ella, materializarla. Y vamos a encontrar algunos artistas a lo largo de la historia muy importantes y que se han autorretratado de esta manera. Uno de los más importantes es Miguel Ángel Buonarroti, lógicamente. Él nos autorretrata de una manera ortodoxa, pero sí introduce su autorretrato en algunas composiciones. Por ejemplo, en esta. Este es el juicio final de la Capilla Sixtina, todos reconocen. Si vamos apuntando un poco, nos encontramos aquí a San Bartolomé, que es este que tenemos aquí. Y si vemos a San Bartolomé, además de ese cuerpo pletórico ya de la carne resucitada que estamos viendo, lo que vemos es la piel. Y en la piel Miguel Ángel ha trazado su autorretrato. Una especie de anamorfosis, es un autorretrato deformado, deforme. Él había escrito varios poemas, aquí he traído un fragmento de uno de ellos, en el que habla de que es una bolsa de piel repleta de huesos, de nervios, el rostro en la imagen del dolor. Tanto ahí se analiza Miguel Ángel, la relación entre sus poemas y su pintura y su escultura es muy evidente. Por lo tanto, esos retratos le sirven para expiar, en cierto modo, esas inquietudes que le llevaban a entrar en conflicto con sus creencias religiosas en ese momento muy especialmente. Otro ejemplo, también de Buonarroti, de Miguel Ángel, es la conversión de Saulo o la conversión de San Pablo. Está en la Capilla Paulina, al lado de la Sistina, y representa este episodio en el que San Pablo cae del caballo y recibe una revelación divina y se le abren los ojos a la fe. En sus poemas habla Miguel Ángel de esa necesidad de ver más allá de la vida cotidiana y la vida espiritual que él lleva como ser humano. Esa necesidad, ese anhelo espiritual está siempre muy presente en sus versos. Y en este caso lo traslada, se transmuta, podemos decir, en ese San Pablo. Ese San Pablo que cae del caballo y cuando abre los ojos ve la luz. Es interesante porque San Pablo, cuando cae del caballo, y siempre se ha representado a lo largo de la historia del arte, según las escrituras, tiene unos 30 años. Y el personaje que tenemos aquí no tiene 30 años. Es esa imagen de Miguel Ángel ya con 70 años, que fue cuando pintó esta obra que tenemos aquí. O también en su escultura, la Piedad Florentina, también muestra en ese Nicodemo, que lo tenemos aquí, el rostro de Miguel Ángel. Nicodemo, que es el que parece que está sosteniendo a todo ese grupo de Cristo, la Magdalena y la Virgen María. Y parece que el pivote que aguanta esa estructura es Nicodemo. Por lo tanto, buscando siempre ese transmitir ese anhelo espiritual a través del arte en este caso. Caravaggio también es otro de los artistas que transmite esa necesidad de exhumar esos miedos, esos traumas, representándose, por ejemplo, en la cabeza cortada de Goliat. Esta obra David con la cabeza de Goliat, que en ese rostro, como vemos, desencajado, es el rostro de Caravaggio, que experimenta también con las expresiones y se traslada, se puede ver a sí mismo agonizante y transmitiendo ese anhelo que siente consigo mismo. Entre los artistas que más van a utilizar el retrato como terapia, como fórmula para poder desencadenar toda una serie de circunstancias interiores, sentimentales,
que le ayudan a tener fuerza, se encuentra, por supuesto, Van Gogh. En el caso de Van Gogh, podemos comparar sus retratos con las cartas que envía su hermano. Y ahí se puede ver, hay un seguimiento. Y él experimenta y habla de lo bien que le hace la pintura. Y cómo sus expresiones faciales, dice, son más tranquilas, mis ojos son más serenos. Eso le escribe cuando le envía este retrato que tenemos aquí, como ejemplo de ese efecto terapéutico del arte sobre el personaje. Ensor también es otro de los artistas que tiene diferentes autorretratos en los que aparece con los demonios que me atormentan, como suele denominar algunas de sus obras. Aparece, como vemos, rodeado de diferentes demonios, rodeados de máscaras, ese concepto de la hipocresía, ese vicio social del que habla en muchas ocasiones, y que él, bueno, en muchas ocasiones se planta, como vemos en el centro de la composición, rodeado de todo aquello que no considera válido, que quiere deshacer y quiere trasladar fuera de su vida. Y en su obra, precisamente, aparece rodeado constantemente de las máscaras y de todos esos elementos que detesta en la vida cotidiana. Hay una artista, que todos conocemos más como actriz, lógicamente, Sarah Bernhardt. Ella realizó pintura, escultura, y en muchas ocasiones experimentaba sobre los personajes que abordaba en las obras de teatro a través de las obras plásticas que llevaba a cabo. Dos ejemplos son estos que traemos aquí. El autorretrato como esfinge, cuando ella protagonizó La Esfinge, ella escribe en una de sus cartas que esa obra le ha ayudado a sacar lo más siniestro de sí misma, le ha ayudado a sacar todos esos elementos que tiene que trabajar para su personaje, que los ha encontrado en ella misma y le ha ayudado a sacarlos. Por lo tanto, ese carácter también terapéutico lo vemos en las obras de Sarah Bernhardt, o aquí como Pierrot. Ella fue la protagonista también de Pierrot asesino, y bueno, pues también traslada esa imagen también un tanto perversa de ese Pierrot a la obra. En muchas ocasiones vamos a encontrar el autorretrato como una manera como una especie de bálsamo, un bálsamo que alivie un poco el dolor, el sufrimiento que se experimenta en diferentes momentos. El caso de Chagall es muy interesante, sobre todo a partir de 1944, que es cuando falleció su pareja, Bella. Hasta el año 44 las obras que realizaba eran parecidas a esta. Aquí tenemos a Chagall con Bella, la tenemos arriba, pero ella falleció en el año 44 y a partir de ahí sus obras se tiñen de un azul melancólico, oscuro. Él aparece autorretratado con la cabeza hacia arriba, es decir, no sabe muy bien dónde está, dónde se ubica, y todos los elementos que aparecen se tiñen de esa nostalgia, de esa melancolía, de esa tristeza a partir del año 44. Tanto a él le aliviaba la pintura para seguir recordando a su amada, luego se contrajo matrimonio más adelante, pero bueno, en ese periodo de crisis que experimentó, la pintura fue para él un bálsamo reparador ante ese dolor emocional que sentía. Bueno, Kollwitz también me voy a detener en exceso, pero quiero sí detenerme en algunas artistas especialmente. Frida Kahlo, como hemos comentado anteriormente, es una de las artistas que más se ha autorretratado. También hay que tener en cuenta el tiempo que pasó en soledad, tumbada en la cama, o bien sentada, o en una silla de ruedas, y por lo tanto ella era su modelo más próxima, más cercana, y el autorretrato está muy presente en toda su producción. Un autorretrato que le sirve, tiene diferentes pulsiones en el caso de Frida Kahlo. Por un lado, aliviar el sufrimiento. Se aprecia perfectamente en muchas de sus obras. La venadita, que tenemos aquí, o el venado herido, es uno de los ejemplos de las obras en las que ella transmite el dolor físico, el dolor insoportable que experimentaba después de las operaciones, y con ese ciervo que tiene su rostro asaeteado, como vemos, por flechas, transmite perfectamente ese dolor físico que siente. En otras ocasiones, un dolor sentimental, por diferentes motivos, pero sobre todo condicionado por su pareja, Diego Rivera. Con Diego Rivera vivió una relación muy tumultuosa, complicada, de
Hay separaciones y reconciliaciones constantemente, y muchos de sus autorretratos aprecia esa ambivalencia que ella misma experimentaba y que en su diario, titulado Alas rotas, pues aparece, ella describe perfectamente. Aquí lo tenemos, uno de sus autorretratos del año 49, donde él aparece como, bueno, en su frente, como una especie de ojo de la sabiduría que ella también lleva. Ella adoraba a Diego Rivera, tenía un amor profundísimo hacia él, pero era consciente de que le hacía muchísimo daño y, por lo tanto, tenía que separarse en muchas ocasiones de él, aunque siguiera profundamente enamorada de este personaje. Por lo tanto, aparece muchas veces el cabello, fíjense, el cabello la asfixia, la ahoga, se rodea en el cuello, apenas la deja respirar y las lágrimas salen de sus ojos. O por ejemplo, la mesa herida, también su autorretrato, tenemos aquí. El autorretrato de Diego Rivera, lo tenemos aquí, el retrato, perdón, de Diego Rivera, en una de sus crisis más importantes, cuando se separó el matrimonio, por una de las infidelidades de Diego Rivera. Por lo tanto, la obra de Frida Kahlo es una autobiografía constante que desarrolla a lo largo de toda su obra. Y sin duda alguna, las más interesantes de sus obras son esas en las que hay una dualidad, imágenes especulares de la artista, en la que se representa en posturas totalmente antagónicas, el día y la noche, por ejemplo, el día que representa a Frida Kahlo tumbada en la camilla de un hospital, con la espalda rajada de la última intervención que ha sufrido, y la noche que la devuelve a ser lo que ella quiere ser. Y aparece vestida de mexicana, aparece con ese corsé, y con la esperanza de volver, árbol de la esperanza dice, mantente firme, la esperanza de, después de esa operación, no tener que estar postrada en una cama. Aquí, entonces, un extracto de alguna de sus cartas o de su diario. Habla de muchas de esas obras de esa manera tan irónica y con ese sentido del humor que la caracterizaba. O la famosa obra Las dos Fridas, donde también transmite sus dos personalidades, una más vinculada a su familia de origen europeo, que tenemos aquí, que es esta que se está desangrando, y la otra que es la Frida Kahlo, que se identifica con la cultura mexicana, con un retrato de Diego Rivera que lleva en una de sus manos, conectadas por esa arteria que une ambos corazones. Por tanto, bueno, pues ese autorretrato constante de Frida Kahlo en toda su obra. Bueno, no me voy a pasar algunos de ellos para no detenerme en exceso. Hay un tercer tipo de autorretratos, si hay alguna cuestión que queramos matizar cuando terminemos sobre ese retrato terapéutico, que he pasado las últimas imágenes más rápido, pues a continuación me lo dicen, por supuesto. Hay un cuarto tipo de autorretrato, que es aquel autorretrato en el que el artista o la artista, porque vamos a encontrar más artistas en ese sentido, a través de su imagen quiere denunciar algún tipo de discriminación no individual, sino colectiva, o bueno, pues abundar en ese sentido de esas identidades colectivas, que vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Este es el caso de María Cosway, tenemos aquí autorretratada, un autorretrato también muy singular, porque, como ven, se autorretrata con los brazos cruzados. ¿Qué quiere decir con esos brazos cruzados? Fue un autorretrato que además fue muy llamativo, se expuso en la Royal Academy de Londres y bueno, llamaba especialmente la actitud que tiene esa artista. Ella lo explicó porque el autorretrato lo hizo un año después de recibir una serie de críticas terribles por el éxito que había conseguido en la última exposición de Londres. Las críticas decían que, algo así como que se atrevía, qué arrogancia la de una mujer queriendo realizar una pintura de historia que no era lo que a ella le correspondía, que tenía que pintar flores o pintar retratos de mujeres, pero no pintura de ambición. Y, de hecho, se publicaron unas caricaturas, aquí la tenemos, aparece alguna de sus obras que expuso en ese salón londinense. Ese autorretrato pues, se ridiculiza y se publicaron esas caricaturas. Y ella realizó este autorretrato y escribe que lo realiza porque quiere denunciar el tratamiento de las mujeres por parte de la crítica de arte, el tratamiento de las artistas. No de ella misma en particular, sino de las artistas en general. Bueno, pues es una protesta
que realmente, bueno, pues no va a servir de mucho porque va a continuar la crítica de arte tan sexista y tan machista a lo largo de todo el siglo XIX y parte del XX, pero bueno, fue un posicionamiento muy valiente el que tuvo esta artista. Geneviève Boullard, por ejemplo, también se autorretrata en 1795 de una manera muy valiente, se autorretrata de esta manera. Puede parecer una obra pues también pues, un tanto convencional e incluso un tanto sexista, pero en ese momento fue una obra muy subversiva. Estamos hablando de poco después de la Revolución Francesa de 1789, donde el modelo de mujer que se quiere transmitir para la sociedad ya no es este. Este es el modelo del antiguo régimen, el modelo más sensual, podemos decir, y donde aparece una mujer con poder. Fíjense que se autorretrata como Aspasia, es decir, la pareja de Pericles, una mujer intelectual y una mujer que tenía su independencia en la Grecia de Pericles. Pericles, de hecho, aparece el busto aquí atrás, pero está en la oscuridad y apenas se aprecia. Bien, ella se autorretrata reclamando para las mujeres un lugar en el espacio público, igual que Aspasia, y un lugar en la intelectualidad. Como digo, una obra muy valiente, aunque recibió numerosas críticas porque el modelo de mujer en este momento ya era, por ejemplo, la madre de los Graco, es decir, la madre de familia que cuidaba a los hijos, pero no la mujer que quería tener éxito y exponerse en el espacio público. Si avanzamos más hacia el siglo XX, empezamos a ver esos autorretratos en los que las artistas reivindican esa presencia de las mujeres en los espacios públicos. Reivindican la emancipación, la libertad, la capacidad de moverse con completa libertad. Tamara de Lempicka en ese autorretrato con Bugatti verde, bueno, pues es un ejemplo muy claro de esas mujeres autónomas. No he traído, porque me gusta poner esta imagen con la imagen que se tenía de las mujeres que iban en vehículos, iban en coches en ese momento. Normalmente eran caricaturas que mostraban a mujeres teniendo accidentes, mujeres ridiculizadas. Por lo tanto, lo que representa Tamara de Lempicka reivindica a una mujer que está en un coche y controla el coche y no tiene un accidente y no pasa absolutamente nada, no hay que caricaturizarla. Por lo tanto, también ese carácter valiente de esa representación. O Romain Brooks, por ejemplo, ese autorretrato que tenemos aquí, en una ciudad, como está en el espacio público, en la ciudad, está sola, no necesita a nadie, no es esposa de nadie, no es hija de nadie, no es madre de nadie, está sola en la ciudad. Vestida además, como vemos, de esa manera tan sobria, no le interesan los afeites, no le interesan los elementos de moda más banales y además con esa androginia, podemos decir, que caracteriza también al personaje y que rompe los estereotipos de lo supuestamente femenino y supuestamente masculino en ese momento. Igual que Claude Cahun, por ejemplo, que veíamos antes, y que a través de sus fotografías pues también indaga, reflexiona y mueve a la reflexión sobre esos estereotipos, sobre todo de género, que ella va a combatir con su imagen, haciendo reflexionar y transmitiendo una imagen alejada de ese binomio masculino-femenino instalado en la sociedad tradicional. Más rupturas de género, rupturas de estereotipos. Dos artistas, Alice Neel, por ejemplo, que se autorretrata, como vemos, desnuda, eliminando ese concepto de la juventud. Generalmente las mujeres desnudas en el arte aparecen jóvenes y hermosas dependiendo del estereotipo del momento. Bien, pues Alice Neel se representa, se autorretrata con toda naturalidad, desnuda, una mujer mayor, y se representa reivindicando ese desnudo. O Jenny Saville, que tenemos aquí también, su representación al margen también de cualquier estereotipo de belleza, que es uno de los temas sobre los que las artistas más van a reflexionar, sobre todo en la posmodernidad. Tenemos algunos ejemplos, también los autorretratos que hacen reflexionar sobre la influencia de la anorexia, por ejemplo, frente nuevamente a esos estereotipos que vemos en el fondo de la composición y el autorretrato del artista, bajo esa presión social de esos modelos de género. O Matushka, la fotógrafa estadounidense, en este caso después de haber tenido una mastectomía y que reivindica también bueno, pues esa imagen alejada de esos estereotipos. Hay este poema también de Dina Metzger,
muy hermoso también, en el que precisamente habla de que ha perdido, después de sufrir también una mastectomía, que ha perdido ya el miedo de mirarse en los espejos y reivindica su yo a partir de cómo se ve en ese momento, sin considerarse como alejada de esos estereotipos que es la publicidad, el cine, la revista transmiten continuamente. Un poquito más rápido, porque me estoy pasando un poco. También la discriminación, en este caso, racial o étnica. En el caso de Carrie Mae Weems, que muestra esa visión del cuento de Blancanieves, volvemos nuevamente a ese cuento de Blancanieves, en el que ella, ese autorretrato, se refleja en ese espejo y le pregunta lo de siempre, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Y bueno, pues ahí se puede leer perfectamente el exabrupto que le lanza al espejo, como digo, de una manera de reflexionar, una manera con ese humor negro, negrísimo, sobre esos estereotipos étnicos en esta obra. Bien, Yolanda López, los autorretratos como la Virgen de Guadalupe o autorretratos como Dios, que fueron muy polémicos cuando se expusieron y que reivindica también una visión diferente acerca de esos modelos. La violencia de género es otro de los temas que más han tratado las artistas. Nan Goldin, por ejemplo, esta fotógrafa, que realiza este autorretrato muy hermoso, como estamos viendo, acompañado de esta frase que tenemos aquí. El título es Nan, un mes después de haber sido golpeada. Ella sufrió violencia de género, su pareja, y dice, he enseñado mi propia foto tomada un mes después de haber sido golpeada con la intención de no volver nunca más a aquella situación. Por lo tanto, esas reivindicaciones que están muy presentes en todas estas artistas a través de sus autorretratos y, como digo, con un compromiso más amplio de colectivos y de ámbito social. Termino con Shirin Neshat, que es esta directora de cine y fotógrafa iraní, que se autorretrata también, que tenemos a la izquierda o a la derecha, se autorretrata con el chador para mover a una reflexión también sobre dos cuestiones. La percepción de la imagen de la mujer musulmana en la sociedad occidental y también una reflexión sobre esa opresión que viven estas mujeres, en este caso en Irán, que es el país de origen de esta artista. Los versos que aparecen son de diferentes mujeres poetas iraníes y que hablan precisamente de todo lo contrario al Corán más talibán. Hablan de sexualidad, hablan de amor, hablan de deseo, hablan de un Corán interpretado en clave femenina. Pues es lo que ella traslada a través de esos autorretratos que hacen reflexionar sobre estas cuestiones. Y con ello, un poquito acelerada al final, pues nada, muchísimas gracias por la atención. Magdalena, muchísimas gracias a ti, porque en este caso efectivamente el tiempo ha sido una auténtica condena y te has ajustado perfectamente, porque nos tenías a todos, creo que, o a todas, porque somos mayoría, ¿no? Puedo hacer casi un femenino, completamente fascinada siguiéndote, porque has hecho un recorrido extraordinario. Yo, ya no sabía por qué lado del papel seguir cogiendo notas porque no tenía otro. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Estoy segura que hay alguien que puede tener alguna pregunta, un planteamiento, una cuestión. Tenemos unos minutos. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la exposición magnífica. La semana pasada estuvimos hablando también de las literaturas del yo y de la autorreflexión o el autorretrato literario. Y bueno, salió el tema de que uno no se puede retratar literariamente, porque la vida de una persona no cabe en 300 páginas ni en 100 millones, ¿no? Porque la vida de una persona es mucho más compleja que eso. Y yo me he acordado de eso cuando he estado viendo los autorretratos y intentando pensar el porqué de los autorretratos, y he recordado que nunca, cuando he visto autorretratos a lo largo de la historia de la pintura, nunca he pensado en la vanidad del artista. Porque los artistas pictóricos, concretamente, yo creo que saben más que nadie que la pintura no es la verdad. O sea, que la pintura no son ellos, ¿no? Que son solo símbolos, ¿no? Entonces, que a mí me daba igual que un pintor
se tomara así como modelo o tomara a otro modelo, ¿no? Porque lo que estaba contando no era, o sea, siempre es él, aunque la escena sea una escena de caza, siempre te estás reflejando tú en tu obra de arte. Los artistas siempre se reflejan en su obra de arte y no necesitan, pero que cuando se pintan a sí mismos, en realidad, ellos saben, ¿no? Y ellos que ven que el tiempo pasa, que la imagen se deforma, que la imagen es cambiante con simplemente el cambio de luz, ellos saben que ellos no son ellos, ¿no? Digo cuando se autorretratan, ¿no? Entonces, entiendes que no, yo no lo haya tomado nunca como una cosa de vanidad, sino simplemente como que cogen un objeto que le pilla a mano y con el que luego quieren explicar de manera simbólica algo, ¿no? ¿Te parece que eso es así o tú crees que era gente vanidosa realmente? Hay de todo en ese sentido. Sí pienso, Francis Bacon hablaba precisamente de lo que acaba de comentar, es decir, el artista siempre se está autorretratando, represente lo que se represente esta botella o cualquier cuestión. Pero un aspecto muy diferente es el autorretrato, porque el autorretrato, al fin y al cabo, es la imagen que va a quedar del artista. Se va a materializar esa imagen y esa imagen es la que va a trascender. Es la que va a dar la imagen del artista. Ahora estamos en un momento en el que hay una banalización de la imagen, pero de Durero, si no se autorretrata, no tendríamos ninguna referencia de cómo era Durero, incluso la actitud, incluso esa vestimenta, como hemos visto. Si no se representa él de esa manera, si hubiera representado de otra, la imagen que tendríamos de Durero sería muy diferente. Por lo tanto, yo sí pienso que el artista construye su imagen a través del autorretrato, la construye para la posteridad. Pero no es él, es una ficción que él monta con un escritor cuando habla de sí mismo, no cuenta quién es, sino selecciona de sí mismo lo que más le interesa para quedar de una manera o de otra. Efectivamente, sí. Por eso he traído, por ejemplo, el retrato de Delacroix, como se puede comparar con las fotografías. Bueno, pues se puede revelar en mayor medida qué grado de fidelidad podía tener el artista cuando se representa. En el caso de Durero, evidentemente, no es así, a no ser que otro artista... En el caso de Miguel Ángel, sí tenemos retratos de otros artistas que le hicieron a Miguel Ángel y podemos compararlo. Por lo tanto, siempre hablamos de una creación, al fin y al cabo. El artista se va a representar como quiere transmitirse. El caso con respecto a la literatura es algo muy interesante porque en muchas ocasiones los autorretratos de los artistas son para el artista. O sea, ¿qué grado de trascendencia busca un artista cuando se autorretrata? Un autorretrato de un artista, si es un artista importante, cotizado, pues ahora tiene éxito en el mercado, pero habitualmente no ha tenido éxito. Nadie quería tener un retrato de Durero, no lo quería tener nadie. Lo quiere el artista y punto. No es como en la literatura que, bueno, pues esa narración pues llega a un sector mucho más amplio de la sociedad. En el caso de los artistas en menor medida. De hecho, cuando falleció un artista y había una subasta de sus obras, en gran medida lo que quedaba eran sus autorretratos. Pues eso no lo quería nadie. ¿Quién va a colgar en casa un retrato de alguien que no sabe ni quién es, ¿no? Sí, sí es cotizado. Ahora yo pongo en mi casa el retrato de Durero, sí, sin duda. Pero en ese momento no. Tiene una trascendencia diferente a la literatura. También me ha hecho reflexionar sobre una cuestión sobre la que se ha tratado mucho, y en la literatura del yo creo que se ve muy bien, y es las diferentes dimensiones, podemos decir, de la literatura y de las artes plásticas, el espacio y el tiempo, ¿no? Podemos decir. En los autorretratos, el artista se autorretrata siempre en el presente. Pocas veces hay un retrato de Frida Kahlo que se autorretrata cuando nace, pero se retrata siempre desde el presente, y eso no ocurre en la literatura. Hay, bueno, pues una narración en el tiempo. Exactamente, exactamente. Y es muy interesante esa comparación. Quería preguntarte, que me ha llamado mucho la atención, el doble retrato de Artemisia, creo que era que tú has comentado del pelo. Está tomado desde arriba, ¿no? Como si fuera en picado, en picado en cine. Sí. Es una obra muy arriesgada la que lleva a cabo, exactamente. Muy original. Muy original, y además cuando lo habitual es que el artista en ese momento pose para el espectador, parezca como el otro retrato, sí. Ella ignora al espectador. Exactamente igual, ella está concentrada en su actividad. Es un retrato muy, muy novedoso, y desde el punto de vista de la composición también tiene ese picado y ese fragmento, que es un encuadre, casi una especie de fotograma, ¿no? Y es muy interesante, sí. La llevo a la vuelta, está como diagonal,
crees que tuvo alguna intencionalidad de, no sé, de que ella se está viendo desde arriba a ella misma o su obra, no lo sé, ya echando la imaginación, porque ya te digo que me ha sorprendido muchísimo? No sé, no ha quedado ninguna referencia en ese sentido, no podría responder a ello. Pero ella va a realizar algunas composiciones que son muy novedosas desde el punto de vista de los puntos de vista que utiliza. Esa obra ha tenido también un amplio recorrido, se ha versionado mucho a lo largo de la historia del arte precisamente porque tiene esa fuerza, ¿no? esa concentración, y sobre todo es muy interesante cómo ignora al espectador y se recrea únicamente en su trabajo creativo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Muy interesante. ¿Alguien tiene una cuestión más? No, yo me estaba acordando, hace un momento me estaba acordando de una, no sé si habéis leído El retrato de Casada, la última novela de... Perdón, que no sabía que no lo tenía. El retrato de Casada, la última novela de Maggie O'Farrell, que la novela va a ir sobre un retrato, no sobre un autorretrato, pero creo que tiene muchos elementos sobre los que has estado hablando que me estaban haciendo reflexionar, ¿no? Porque ella va a sentirse horrorizada cuando reciba ese retrato de Casada porque no se identifica. En principio la novela es una fabulación novelada sobre la historia de Lucrecia Medici, que dicen que pintaba muy bien, pero no la dejaban, lo que tú decías, no la dejaban pintar cosas que no fueran pues pequeños bodegones, animalitos y demás. Y cuando recibe el retrato de Casada, en el que además aparece con el pelo, como ella no le gustaba llevarlo peinado, como muy engrandecida, muy poderosa, no le gusta verse así. Entonces la novela va a reflexionar sobre eso, y es interesantísima la conexión constantemente entre la pintura y el personaje en esta obra, ¿no? Es muy interesante, he estado todo el tiempo recordándolo porque creo que, bueno, que daría muchísimo juego para hacer una investigación a partir de ahí, de esos dos perspectivas, ¿no? De la literatura y el retrato, ¿no? No lo he leído, pero la voy a leer. Pues te lo recomiendo porque pues, te va a gustar, es una novela maravillosa. Sí, hay una palabra. Al hilo de lo que has comentado, bueno, felicidades. Es muy interesante el ejemplo de retrato de Casada, porque Maggie O'Farrell va a beber de un poema del marido del protagonista de Flux, que ahora mismo no me acuerdo. Entonces, de ese poema, ella quiere buscar el retrato, y entonces tiene una serie de intertextualidad que Maggie O'Farrell va a recrear la vida del personaje del cuadro a través de un poema, y además el poema es muy interesante porque el poema es que ha muerto, y entonces ese marido que le está enseñando al futuro suegro a su mujer nueva, ¿no? Es algo espeluznante. Y tras ese poema, entonces, crea toda la novela. Nada, por Dios, al revés a ti, porque eso no lo sabía y me parece realmente fascinante. La novela os la recomiendo, es muy bonita. Pues bueno, si no hay nada más, hacemos un descansito y nos vemos a las 7, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta ahora.